Muy buenas amigos. Estamos a la orilla del río Yulong, en el tramo que pasa por el famoso pueblo de Yangshuo, el cual está situado en la provincia de Guangxi. Esta es la segunda vez que vengo a este precioso paraje, pero es casi seguro que vuelva a visitarlo en los próximos años, porque es un lugar en el que siempre me lo paso fenomenal. Para empezar, es uno de los pocos destinos naturales de primera en los que de momento no hay que pagar para entrar. Y como a los chinos todavía no les va demasiado eso de viajar y hacer ejercicio, sus preciosas rutas de paseo no están nada masificadas. De hecho, la mayoría de los habitantes de los pueblos que salpican las orillas siguen dedicándose a la agricultura o a la pesca como hace siglos, aunque esta vez noté que la industria del turismo estaba más presente que en la visita que hice hace unos 5 años. Por ejemplo, nos dijeron que muchos campesinos habían pedido préstamos para reconstruir sus hogares y transformarlos en hoteles o venderlos, y eso se nota mucho en la cantidad de obras y casas nuevas que asoman por todas partes. Ahora bien, también hay que entender que las casas tradicionales hechas de adobe, como esta que veis aquí, son muy vulnerables ante las riadas de la primavera y el verano, las cuales son cada vez más irregulares. Además, antes las famosas bajadas en almadías por el río eran un negocio gestionado por los propios lugareños y te permitían bañarte o montar una auténtica guerra de agua contra otras embarcaciones. Pero ahora el gobierno local se ha hecho dueño del asunto y no se puede hacer otra cosa que permanecer bien sentadito mientras disfrutas de las preciosas vistas. Bueno, bajar por los saltos de agua sigue siendo divertido, pero la experiencia empeora un poco cuando el río baja teñido por las crecidas, lo cual no es raro en esta parte del año. Si vais a visitar este lugar y solo vais a pasar un día, yo os recomiendo encarecidamente que lo dediquéis a dar una vuelta en bici. Primero por la orilla este del río y en dirección sur-norte, para llegar hasta el famoso puente del Dragón Dorado y luego bajar por la otra orilla, en la que apenas hay turistas y nos podemos hacer una idea más fiel de cómo vivía la población local antes del boom turístico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en China no solo las ciudades, sino también los pueblos están pasando por profundos procesos de transformación, por lo que es muy difícil decir qué es lo auténtico. Por ejemplo, estas vacas tan majas están sustituyendo a la especie autóctona de los búfalos de agua, que son cada vez más difíciles de ver, aunque eran todo un icono agrícola de la mitad sur del país. En cuanto al pueblo de Yangshuo, lo cierto es que está totalmente tomado por el sector del turismo, y además de estar lleno de hoteles y hostales, cuenta con una serie de calles abarrotadas de puestos en los que probar mil delicias de la gastronomía china y numerosos bares y clubes con actuaciones en vivo y espectáculos variados. Sin embargo, por muy explotado que esté, este lugar también guarda cantidad de rincones en los que se asoma el encanto de la rutina diaria, aunque quizás hay que estar más atento para detectarlos. La verdad es que para nosotros es una suerte que la mayoría de los chinos prefieran reunirse en el pueblo para comer, beber y hacer compras, y me parece fenomenal que prefieran ir a otros sitios emblemáticos que para mí no tienen tanta gracia ni dan tanto juego, como aquel que aparece en los billetes de 20 yuanes. Aunque tengo que reconocer que el pueblo tradicional desde el que se accede a este mirador es bastante interesante y merece una visita, sobre todo si nuestro viaje conecta con la estación de alta velocidad de Yangshuo, que está muy cerca de allí. Por supuesto, también hay chinos que huyen del gentío y buscan rincones en los que relajarse y disfrutar de la naturaleza a sus anchas, como estos cantoneses con los que nos topamos en este pequeño paraíso al que apenas se acercó nadie en todo el tiempo que estuvimos allí. Desde luego hay que admitir que se lo habían montado de película, con su barbacoa, sus cervezas, su música, con todo bien a la sombra y en la frescura de este riachuelo cuyas aguas bajaban de lo más limpias. La verdad es que las 2 veces que he estado en Yangshuo me han entrado unas ganas tremendas de quedarme y buscarme la vida allí. Pero entiendo que ese mismo deseo es el que está haciendo que aparezcan cada vez más casas y hoteles en las orillas del río, con el deterioro del paisaje y del medio ambiente que ello implica.
Así que me conformaré con ir solo de vez en cuando y soñar un poco más con sus montañas, sus orillas y sus arrozales. Eso es todo por mi parte. Si os ha gustado el vídeo y queréis que os enseñe más lugares de China, os invito a que me ayudéis con un me gusta y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.